Existe entre nosotras una rara especie de mujeres. Imagina por un instante que entras en una sala llena de gente. Voces se cruzan, risas se entrelazan, conversaciones triviales llenan el aire. Y sin embargo, algo te detiene. No sabes explicar por qué, pero tu atención se dirige hacia una figura silenciosa en una esquina. No hace ningún gesto ostentoso, no busca protagonismo, ni siquiera parece interesada en ser vista. Y aún así, su sola presencia altera el pulso invisible del ambiente. Ese misterio, esa capacidad de mover lo intangible, es lo que Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo que dedicó su vida a explorar los abismos del alma humana, llamó función sentimiento superior. Jung sostenía que existen personas capaces de percibir más allá de lo evidente, que poseen una sensibilidad afinada hacia la verdad interior de los demás, una sabiduría que no puede explicarse con lógica, pero que se siente tan real como el propio latido del corazón. Ahora bien, la pregunta inquietante surge inevitable. ¿Qué ocurre cuando alguien puede ver lo que otros prefieren ignorar? La capacidad de percibir verdades invisibles que los demás prefieren enterrar bajo sonrisas y rutinas. Se trata de una inteligencia que no aparece en test de coeficiente intelectual. Es un radar psíquico que se enciende sin pedir permiso. Cuando ellas entran en una habitación, la tensión que otros callan se les revela con claridad despiadada. La falsa cordialidad entre dos conocidos, la sonrisa demasiado amplia que esconde tristeza, la sombra que acompaña a un discurso encantador. Pero aquí la pregunta incómoda es otra. ¿Qué pasa cuando alguien puede desenmascarar lo que el mundo entero insiste en maquillar? ¿Es un don o una condena? Jung hablaba del inconsciente colectivo como un océano al que casi nadie se atreve a bucear. La mayoría apenas moja los pies en sueños o corazonadas, pero estas mujeres nadan en él con naturalidad. Sueñan símbolos que después se cumplen, tropiezan con casualidades tan precisas que parecen guionizadas, escuchan señales que otros llaman tonterías. Un animal que se repite, un número que insiste, un sueño con agua que advierte lo inevitable. ¿De verdad son coincidencias? ¿O será que lo llamamos azar solo porque nos aterra aceptar que todo está conectado? Mientras otros viven a ciegas, ellas interpretan lo invisible y lo traducen en actos concretos. Una palabra exacta en el momento justo, un gesto que llega cuando más se necesita. Para el resto son golpes de suerte, pero para ellas son mensajes de un guión cósmico que se escribe en voz baja. ¿Y si el universo nunca calla, sino que somos nosotros los sordos? Sin embargo, ese contacto constante con lo intangible exige algo que muchos no comprenden: la soledad sagrada. En un mundo que idolatra el ruido y la hiperconexión, estas mujeres eligen retirarse. ¿De qué huyen? De nada. Se apartan para escuchar lo que tú, en medio del bullicio, nunca oyes. Allí escriben, meditan, crean o simplemente guardan silencio, porque saben que en la calma se fragua la alquimia de la transformación. Pero claro, el mundo interpreta mal. Están deprimidas, no quieren a nadie. ¿Y si en realidad fueran las únicas que se quieren lo suficiente como para no vaciarse en lo externo? Jung lo resumió con brutal claridad. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y entonces surge la última pregunta, la que se clava como un aguijón en la mente. ¿De verdad tienes miedo a su soledad? ¿O temes enfrentarte a la tuya? Imagina un dolor tan profundo que amenaza con romperte en 1000 pedazos. La mayoría huiría, buscaría distracciones, pondría una venda apresurada sobre la herida. Pero estas mujeres hacen lo impensable, descienden a las profundidades de su propio inframundo. Allí, donde otros se pierden en la desesperación, ellas encuentran semillas de sabiduría. ¿Quién tendría el coraje de caminar hacia la oscuridad en lugar de escapar de ella? Jung llamaba a este proceso la función trascendente, la alquimia de sostener opuestos irreconciliables, luz y sombra, fortaleza y fragilidad, hasta que algo nuevo emerge.
Estas mujeres regresan de ese descenso con cicatrices que no esconden, sino que muestran como credenciales invisibles. ¿No es acaso más confiable quien habla desde la herida cicatrizada que quien nunca se atrevió a sangrar? Su viaje refleja al sanador herido. Solo quien ha probado el veneno sabe preparar el antídoto. No niegan el dolor, no lo cubren con frases de optimismo fácil. Lo atraviesan, lo sienten hasta el final y lo transmutan en compasión. El sufrimiento se convierte en un certificado espiritual que ninguna academia puede otorgar. Y surge la pregunta inevitable: ¿cuántas de nuestras heridas, en lugar de cadenas, podrían ser llaves maestras hacia nuestro verdadero poder? Y entonces aparece el siguiente rasgo: una presencia que sana sin pronunciar palabra. ¿Cómo se explica que alguien pueda aliviarte solo con estar a tu lado? Jung lo llamó presencia terapéutica. Estas mujeres saben que el silencio, cuando nace de la integridad, pesa más que 1000 discursos huecos. No ofrecen consejos apresurados, no intentan arreglar nada, simplemente están. Y en ese estar, algo se reordena dentro de ti. ¿No es acaso eso lo que más falta hace en un mundo saturado de voces que hablan sin escuchar? Su compañía actúa como un espejo, refleja lo que tú mismo habías olvidado de ti, esa capacidad de sanar que creías perdida. Cada palabra que eligen está cargada de intención, como si fuera un bisturí espiritual. Y cuando prefieren callar, lo hacen porque saben que el silencio también es medicina. ¿No resulta inquietante pensar que el mayor alivio no siempre viene de lo dicho, sino de lo no dicho? Finalmente, hay un magnetismo que las envuelve y parece imposible de ignorar. Donde otros ven casualidades, ellas reconocen mensajes. No persiguen lo sagrado, lo atraen. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la unión de lo interior y lo exterior en una misma danza. Para ellas, cada encuentro inesperado, cada señal repetida, cada giro del destino es parte de un tapiz mayor. Y en ese tapiz nada sobra, nada está de más. ¿Y si la vida entera estuviera diseñada como un lenguaje secreto, esperando ser leído? La suya se convierte en una narrativa con tintes míticos. Aparecen en el lugar justo, en el momento preciso, como si una mano invisible escribiera sus pasos. Y entonces surge la última pregunta, la más inquietante de todas. ¿Qué pasaría si aceptáramos que nada en nuestra vida es un accidente, que cada persona, cada obstáculo y cada oportunidad son piezas de un plan más vasto que insiste en mostrarnos quiénes somos realmente? Imagina por un instante que tu vida empieza a encajar como piezas de un rompecabezas que no sabías que estabas armando. Coincidencias que parecen imposibles, encuentros que llegan en el momento exacto, señales que se repiten con obstinación. Carl Jung llamó a esto atracción sincrónica, esa misteriosa danza entre lo interno y lo externo que desafía cualquier explicación racional. Pero aquí la pregunta capciosa es inevitable. ¿Realmente es azar? ¿O eres tú quien, sin darte cuenta, ha sintonizado con un orden mayor? Mientras muchos buscan obsesivamente señales en todas partes, estas mujeres no corren tras ellas. Simplemente viven en alineación interior. Y en esa coherencia, el mundo responde como un eco. Personas, símbolos, oportunidades aparecen como si fueran convocados por una inteligencia invisible. ¿Y si el universo no fuera un caos ciego, sino un espejo que te devuelve exactamente lo que emanas? Jung explicó que este magnetismo opera a través de complejos autónomos, patrones inconscientes que suelen sabotear nuestras relaciones y decisiones. En la mayoría, esos complejos actúan como un enjambre caótico. Pero en estas mujeres se transforman en antenas refinadas, capaces de captar la frecuencia del propósito. Aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus elecciones han sido realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron dictadas por un inconsciente mal calibrado? Allí donde ellas aparecen, algo se mueve. No buscan transformar, pero lo hacen.
Su autenticidad incomoda porque refleja lo que otros esconden. Su luz no halaga, revela. Y frente a ellas surgen preguntas que pocos se atreven a formularse. ¿Quién soy cuando me quito las máscaras? ¿Qué parte de mí llevo años evitando mirar? ¿Podría yo vivir con la misma honestidad radical? Su coherencia se percibe incluso en el silencio. No predican, encarnan. No imponen, contagian. Y poco a poco, lo extraordinario se disuelve en lo simple. Lo que parecía místico se convierte en natural. Una mirada que calma, una palabra justa, un silencio oportuno. Jung llamaba a esto el retorno a la simplicidad. Tras atravesar luces y sombras, se vuelve al origen, pero con una profundidad que ya nadie puede arrebatar. El verdadero poder deja de gritar, susurra. No se mide en aplausos ni reconocimientos visibles, sino en corazones que encuentran paz, en almas que recuerdan su esencia. ¿No es paradójico que en un mundo que idolatra el ruido, la verdadera influencia sea invisible? Estas mujeres entienden que la fuerza real no es control, sino amor. No se ejerce desde afuera, se contagia desde adentro. Caminan como oraciones vivientes, como meditaciones andantes, encarnando en lo cotidiano la posibilidad de un mundo más lúcido. Lo que antes dolía, la soledad, la sensibilidad, la diferencia, se convierte en brújula, refugio y medicina. Y aquí llega la última pregunta, la que no puedes esquivar. ¿Y si tú también formas parte de este linaje? Quizá ya lo sospechas en tu piel, que tu sensibilidad es tu fortaleza, que tu soledad no es vacío sino renovación, que tus cicatrices no son derrotas sino marcas sagradas. Este camino exige coraje para creer lo que otros no ven, fe para seguir señales invisibles, firmeza para no ceder a la conformidad. Pero la verdad es clara, no es opcional, es la esencia de lo que eres. Así que escucha bien, tus rasgos invisibles no son accidentes, son llamados, son asignaciones de esa inteligencia profunda que organiza la vida misma. ¿Estás dispuesto a responder? Confía en el río que ya fluye en ti, honra tu sensibilidad como brújula, abraza la soledad que te forma, transmuta el dolor que te esculpe, habla con silencios que dicen más que 1000 palabras. Y sobre todo, atrévete a recibir los encuentros sagrados que ya están buscándote. La evolución de los dones invisibles no es un camino de ornamentos ni de discursos, sino de experiencias vividas con el cuerpo y el alma. Cuando una mujer reconoce en sí misma estos rasgos, descubre que no son adornos místicos, sino fuerzas que marcan su manera de existir y de relacionarse. Al compartir su relato, valida a otras, les recuerda que lo invisible también guía y que la autenticidad no es un lujo, sino una necesidad vital. Jung lo dijo sin rodeos. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. El descenso a la sombra es inevitable. No hay transformación sin atravesar la oscuridad. Estas mujeres no pueden negar lo que sienten. Detectan las fracturas internas, enfrentan su dolor sin disimulo y se exponen al fuego de la vulnerabilidad. No salen indemnes, pero regresan transformadas. Sus cicatrices no son adornos, son pruebas vivientes de que el sufrimiento puede transmutarse en sabiduría encarnada. Este proceso no se aprende en libros, se paga con lágrimas, noches de desvelo y decisiones difíciles. Y esa es la razón por la cual sus palabras tienen peso. No hablan desde la teoría, sino desde la carne. En las relaciones humanas encuentran su laboratorio más exigente. No se conforman con vínculos superficiales, porque perciben lo que se oculta tras los gestos, las intenciones no dichas, los contratos emocionales invisibles, las incoherencias que desnudan la verdad. Esa precisión incomoda a muchos, que las acusan de ser intensas o de no dejar pasar las cosas. Pero no es juicio, es lucidez. Y aunque esa lucidez les cierre puertas, también abre otras más profundas, donde la intimidad se convierte en un espacio sagrado de evolución mutua. La carga de la autenticidad es quizá el precio más alto que deben pagar.
La sociedad confunde su silencio con frialdad, sus límites con rechazo, su soledad con desapego. En realidad, lo que defienden es su verdad. Prefieren caminar senderos solitarios antes que ceder a la comodidad de encajar en moldes ajenos. Con el tiempo, comprenden algo esencial. El costo de traicionarse a sí mismas es mayor que el costo de perder relaciones, prestigio o compañía. Esa elección las convierte en guardianas de su propia esencia, aun cuando eso implique ser incomprendidas. No buscan reconocimiento ni aprobación. Lo que sostienen es más radical, la certeza de que vivir fieles a sí mismas es el verdadero acto de poder. Y esa fidelidad, aunque solitaria, es la que convierte sus vidas en testimonios silenciosos de integridad y transformación. Vivir en sincronicidad es habitar un mundo donde las coincidencias dejan de ser casualidades y se convierten en mensajes. Jung lo describía como el encuentro significativo entre lo interno y lo externo, un diálogo entre la psique y la vida. Para estas mujeres no es un fenómeno aislado, sino el pulso cotidiano de su existencia. Símbolos que se repiten, palabras que llegan en el instante exacto, oportunidades que aparecen como respuesta a un llamado silencioso. Confiar en ese flujo exige coraje, porque implica soltar el control y permitir que el misterio marque el paso. Su servicio no depende de escenarios ni títulos. Su influencia se expande en lo simple, una conversación al azar, una mirada que sostiene, un gesto oportuno. No actúan, encarnan. Jung decía que la verdadera transformación se reconoce en la simplicidad, y estas mujeres son testimonio viviente de ello. No predican su sabiduría, la viven, y al hacerlo despiertan en otros la memoria de la suya. En una cultura dominada por el ruido, la prisa y la exhibición, ellas representan lo que no puede cuantificarse, la profundidad. Su sola presencia crea contraste. El mundo corre, ellas avanzan al ritmo de la intuición. La sociedad celebra lo visible, pero su obra más potente ocurre en silencio. Esa diferencia incomoda, pero también recuerda que la vida no es una carrera, sino un viaje hacia lo esencial. Este camino no surge en aislamiento, es herencia. Sus dones se transmiten como susurros de sangre. Antepasadas que sobrevivieron gracias a la intuición, dejaron un legado invisible en gestos, sueños y memorias corporales que ahora ellas encarnan. Cuando trabajan conscientemente con esa herencia, no solo se sanan a sí mismas, transforman el destino de generaciones, enlazando pasado y futuro en un mismo acto. Viven una paradoja constante. Sus dones atraen atención, pero su alma busca invisibilidad. Aprenden a moverse en ciclos de presencia y retiro, como mareas que avanzan y se repliegan. No es debilidad, es diseño. En ese vaivén, protegen su fuego interior y lo ofrecen solo cuando el momento lo requiere. Ser espejo de otros es otro de sus desafíos. Muchos las idealizan, otros la rechazan. Pero ambas reacciones son proyecciones. Comprenderlo les da libertad. No cargan con fantasías ajenas ni se quiebran bajo críticas injustas. Simplemente habitan su verdad. El poder que encarnan redefine lo que entendemos por poder. No es control ni imposición, sino influencia silenciosa que ilumina y transforma. Jung lo resumió así. La verdadera autoridad surge de la alineación con el sí mismo. Desde ese centro irradian sin esfuerzo, sin necesidad de defender ni de exigir. Con el tiempo lo extraordinario se vuelve ordinario. Los dones dejan de ser excepciones y se entrelazan con lo cotidiano. Criar, trabajar, enseñar, cultivar. Lo místico se vuelve parte del día a día, y en esa naturalidad reside la integración más profunda. Su camino es, en esencia, el de la individuación, sostener la tensión entre opuestos, integrar la luz y la sombra, habitar la totalidad. Por eso resultan desconcertantes, imposibles de encasillar. Evolucionan, cambian, se expanden, y en ese movimiento encarnan lo que Jung
llamó la función trascendente, la capacidad de dar vida a nuevas posibilidades manteniendo unidos los contrarios. Su influencia rara vez se mide en cifras o reconocimientos. Se percibe en lo invisible, en un niño que crece libre porque alguien rompió un ciclo, en un amigo que recupera valor al sentirse acompañado, en una familia que sana gracias a su silencio lúcido. Como raíces bajo tierra, sostienen sin ser vistas. En un mundo obsesionado con la visibilidad, nos recuerdan que lo invisible también tiene peso, también nutre, también transforma. El legado de la sensibilidad ha sido, durante siglos, malinterpretado como fragilidad. Sin embargo, Jung entendía, y estas mujeres lo confirman con su vida, que la sensibilidad es una inteligencia refinada, percibe lo que se oculta bajo las palabras, anticipa lo que aún no llega, reconoce vibraciones invisibles que marcan el pulso de lo real. Su papel es restaurar esa cualidad a su lugar legítimo. La sensibilidad no debilita, fortalece. La empatía no es ingenuidad, es visión. La intuición no es ilusión, es brújula. La quietud no es pasividad, es poder en reposo. Con este don también llega la carga. Ver con claridad significa sostener verdades que otros prefieren evitar. Sentir con intensidad puede desgastar. Vivir auténticamente acarrea rechazo. Por eso, estas mujeres aprenden a cultivar límites, a discernir con precisión y a abrazar la paradoja de ser vulnerables y firmes a la vez. No usan su percepción para manipular, ni su sensibilidad como excusa para huir. Eligen ser, y en esa simplicidad habita su mayor fuerza. Lo que queda tras la alquimia no es ruido, sino claridad. No es dramatismo, sino armonía. Allí se enraiza lo que Jung llamó el sí mismo, el centro silencioso que unifica los opuestos y da sentido a la existencia. Desde fuera pueden parecer ordinarias, pero en lo íntimo arde una serenidad que irradia sin necesidad de imponerse. Son invitaciones vivientes, presencias que encarnan lo eterno en lo cotidiano. Su existencia misma recuerda que la sensibilidad es brújula, que la soledad puede ser santuario y que el dolor, cuando se atraviesa con coraje, se convierte en iniciación. El mundo tal vez no siempre las comprenda, pero las necesita, porque su presencia calma, su autenticidad guía y su inteligencia invisible ofrece luz en una época saturada de ruido. Por eso no deben reducirse para caber en espacios estrechos, ni pedir perdón por ver lo que otros niegan, ni silenciar la voz que las habita. La tarea es confiar, honrar y abrazar el misterio que las constituye. Este recorrido por los dones invisibles, la alquimia del dolor, la paradoja de la visibilidad, la fuerza del silencio, la brújula interior, revela algo esencial. La inteligencia más profunda no se mide en títulos ni en logros externos, sino en la capacidad del alma de integrar la totalidad en un mundo fragmentado. Detente y escucha. ¿Qué rasgo vibra con más fuerza en ti? ¿Cuál está pidiendo salir a la superficie? ¿Cómo se transformaría tu vida si confiaras plenamente en lo que ya fluye dentro de ti? La sensibilidad es legado, pero también es llamado, y atenderlo es el verdadero privilegio de la vida.